Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva entrevista. Tenemos hoy con nosotros presencialmente a Dani Trainer en redes sociales. Ya lo tuvimos hace cosita de un año en el podcast, lo tuvimos de forma telemática, a nivel online, y ahora hemos decidido traerlo pues para que nos cuente un poquito su experiencia con las competiciones en este último año, cosas que ha mejorado, cosas a mejorar, los pasos a seguir. Queremos que haga una entrevista súper chula y Dani la verdad que es un crack. Nada, en la entrevista al final, como siempre, hablamos de culturismo natural, repasamos un poquito la temporada de Dani, hablamos sobre temas que rodean al culturismo natural que creemos que son interesantes de comentar a nivel de actualidad. Tocamos también temas un poquito fuera del culturismo natural, o sea, al final es una entrevista muy dinámica y que tocamos muchos temas. Y también deciros, por un lado, que para todas aquellas personas que estéis viendo la entrevista en YouTube, los 5 o 4 primeros minutos no están disponibles porque ha habido un pequeño problema, pero a partir de ahí ya tenéis toda la entrevista completa, así que disculpadnos por esa parte. Y nada, espero que os guste muchísimo y recordaros suscribiros en todas las plataformas que estamos disponibles. Y como estábamos diciendo, que hemos tenido un pequeño problema técnico, al final la etapa de definición o el estar en ese punto de competición, como ha dicho Dani, no es sostenible, al fin y al cabo. O sea, llega un punto en el que tienes que empezar otra vez a comer más, a recuperar ese equilibrio, empezar a entrenar otra vez intenso. Y como has dicho, es una etapa, simplemente es una etapa que va a pasar y que tienes que estar también preparado para, oye, voy a empezar a verme un poquito peor en el espejo, pero voy a tener otras cosas que antes no tenía. Sí, ya te digo, es que hay que verlo como algo normal, no que es un drama que no me puedo hacer ya fotos o lo que sea, no me veo tan bien en el espejo, no, es que tiene que ser así. Ya pues en unos meses volverás a estar definido, con un poquito más de músculo y de fuerza y ya está, Totalmente. que es el proceso. Totalmente. Y ahora eres tú, Dani, que ahora todo esto venía por la pregunta que te lanzaba tu tocayo, Dani Rodríguez. Eres tú el que lanza una pregunta al invitado siguiente sin saber quién es el invitado siguiente. Vale, pues me voy a poner filosófico, así que tenga un momento de reflexión el siguiente invitado, que no sé quién es. Yo tampoco, así que... Bueno, joder. Bueno, a Eso- quien sea, a quien sea. A que le toque. Cuando esa persona está al final de su vida, que tenga 80, 90 años, ¿cree que va a haber algo de lo que se va a arrepentir de su vida? O sea, de lo que ha hecho. Hostia, Ahí la dejamos. ahí es la segunda vez que la escuchamos, entonces no nos ha impactado tanto como la No, primera, en pero verdad es muy buena es pregunta. cacho pregunta. Pero... Es muy buena pregunta. Sí. A ver qué nos cuenta. Y nada, Dani, nos has comentado ya, has estado compitiendo cuando subamos la entrevista hará un poco más de tiempo porque tenemos bastante contenido grabado, pero hace 2 semanas, sí, 2 semanas, que competiste, hiciste tu última competición en el WNBF en Mallorca, que es más de España. Primero, ¿cómo lo viste a nivel de organización con respecto a otras competiciones? ¿Qué tal fue todo en lo que es la propia competición? Y después, ¿qué crees que has mejorado en esta competición con respecto al año pasado? Pues en cuanto a la competición, bastante bien en WNBF. A nivel de, bueno, pues de organización y todo eso, tema horarios y tal, muy bien. O sea, es lo que les caracteriza, ¿no? Que te dicen, oye, tu categoría es a las 12 y salvo, pues a lo mejor es a las 12:10, pero sale a las 12. Que hay otras federaciones que te dicen, oye, tu categoría es a las 12 y sales media hora, 1 hora más tarde, de repente hacen un descanso ahí. Y claro, tú tienes que tener unos timings para el tema de la comida preentreno, el bombeo y tal. No puedes estar 1 hora bombeando. Entonces eso, WNBF muy bien. Este año, bueno, el tema del polígrafo da para otra entrevista, yo creo. Tenemos una pregunta Vamos a preparada. ver, O sea que Vale. Lo comentaremos Guárdatelo un poco para más después. adelante, sí. Vale, porque Telita sí, también, y sigue habiendo ahí, no sé si ahí sigue habiendo debate, la verdad. Mm. Pero bueno, WNF, a nivel de campeonato, espectáculo y todo eso, genial. La verdad es que no sé si es exageración, porque yo no he ido al Mundial ni he ido a Estados Unidos, pero hay quien dice que es incluso mejor a nivel de espectáculo, horarios y eso que el Mundial. Y bueno, me lo puedo creer por lo que he estado viendo. Así que nada, aquí en España la verdad es que tenemos una suerte con, Qué bueno. con Y eso. después, a nivel mejoras tuyas personales, Sí. ¿qué crees que has mejorado tanto a nivel físico, a nivel, oye, salí el año pasado con este punto débil, este año lo he mejorado, o he salido prácticamente igual, no estoy contento? A nivel físico, ¿qué crees que has mejorado? Primero responde a eso a nivel físico y después,
a nivel mental, esa experiencia, ¿crees que te ha ayudado, te ha podido hacer la competición más sencilla dentro de la dificultad que tiene una competición? Sí, a nivel físico, sin duda mi punto débil del año pasado fue el porcentaje de grasa, que salí muy tapado, o sea, y era plenamente consciente de ello. Y el objetivo de este año con la preparación era mejorar eso, claramente, y sí que lo hemos conseguido. Sin duda, este año he salido con mucha menos grasa. Como os decía, el año pasado en el pesaje di 71,2 kilos o algo así, este año he dado 67,6, o sea que es teniendo en cuenta que habré subido un poco de músculo en un año, pues imagínate la bajada de peso que es. Está muy Sí, bien. sí, sí. Así que he bajado muchísimo de grasa. Y luego a nivel mental, pues el hecho de haber competido te da esa experiencia de que ya sabes lo que hay, ¿no? De que lo voy a pasar un poco mal las últimas semanas de competición, sabes cómo posar mejor porque ya el año pasado has posado, sabes cómo colocarte mejor en la tarima, cómo hacer todo lo que viene antes de salir a tarima, el tema del bombeo y todo eso. Y a nivel mental, pues eso, si te tomas la competición de una forma sana, yo creo que sales fortalecido de la competición. A nivel de autoconfianza, de joder, me he preparado, mira todos los meses que he estado, he salido ahí a un escenario delante de muchísima gente, delante de 6 jueces y joder, lo he hecho lo mejor que he sabido. Yo creo que puedes salir fortalecido. Igual que la competición también te puede hacer daño a nivel mental, pues de que, joder, que salgas frustrado, de que tenías tú unas expectativas y no se han cumplido, de que yo qué sé, todas estas cosas, pero como digo, tanto a nivel físico y mental, creo que mejor que el año pasado. No, sí, y al final es eso, o sea, la experiencia es un grado, ¿no? Como dicen, y el hecho de haber salido en otra, o sea, haber salido el año anterior, creo que o sea, a cualquier persona, su primera competición, si es el debut, tal, tienes esa ilusión, pero yo creo que muchas veces también, pienso, en mi opinión, mucha gente no sabe dónde se mete muchas veces y cuando está pasando hambre, está entrando fatal, dicen, joder, esto realmente me vale la pena. Entonces tú ya has pasado por ahí una vez y dices, vale, esto me gusta. Entonces es cuando dices, voy a volver a competir y ya sabes a lo que te enfrentas. Es lo que digo, que muchas veces cuando es tu debut, rodas tu 2020 y no sé qué, es la primera vez que compites y no sabes a lo que te vas a enfrentar. Sí, es que también depende cómo te tomes la competición, cómo lo enfoques, porque claro, alguien que decide competir creo que mucha gente nos hace la pregunta de por qué quiero competir, simplemente por decir en Instagram que he competido, por la medalla que me van a dar, porque si lo haces por eso, seguramente te das unas expectativas que no se van a cumplir, porque es así. Pero si lo haces como un proceso de, venga, pues llevo muchos años en el gym, voy a probar esto, voy a intentar sacar mi mejor versión, voy a hacer el mejor esfuerzo que pueda. Si vas con esa mentalidad, oye, el puesto en el que quede, pues me da un poco igual, tampoco depende de mí, no me voy a paranoiar con el color de la medalla que me den. Si vas con esa mentalidad es mucho más sano, pero si vas ahí como soy el mejor, voy a ganar y si no gano es un fracaso y todo el esfuerzo no vale de nada. Si vas con esa mentalidad casi que mejor no compitas, sinceramente, haz ahí un cambio de creencias o lo que necesites y ya te preparas, pero... Y al final, perdóname, me interrumpa, Dani, creo que se está viendo y año tras año el nivel creo que está subiendo, creo en mi percepción, y la mayoría de los competidores que hemos tenido nos lo han comentado. Y el hecho de que cada vez haya mejores físicos va a hacer que, como digo, el nivel cada vez obviamente pues sea mayor. Entonces cada vez van a haber menos físicos mediocres que queden en puestos altos. A lo mejor en la primera competición pues una persona que ahora quedaría décima quedó tercera, por ejemplo, porque había mucho menos competidores y el nivel a lo mejor era menor. En 2025 eso va a ser imposible. Sí, Entonces no. tienes que estar muy mentalizado en que, oye, tú da lo mejor de ti, pero con un físico que ya muchas veces no depende de ti, el tener un mejor o peor físico, tú das todo lo mejor de ti, pero a lo mejor a nivel genético no tienes la forma, no tienes la estructura, no tienes lo que sea que piden los jueces y no quedas en buen puesto. Pero por eso no tienes que hacerlo por el resultado, porque como digo, el resultado no depende de ti y cada vez va a ser más difícil obtener un buen resultado. Entonces tienes que quedarte con, oye, todo el proceso de mejoría que he tenido en este año y medio, 2 años, el punto que he alcanzado, cómo he sido de fuerte a nivel mental, cómo he sido capaz de decir que no a ciertas cosas para cumplir mi objetivo, que es al final pues extrapola a muchos otros ámbitos de la vida, ¿no? Pero es eso, si lo haces por ese momento de subir a la tarima, no, o sea, si por ese momento de subir a la tarima puedes hacerlo, pero que si lo haces por la medalla,
no creo que sea el mejor incentivo, porque al final, como decimos, cada vez va a ser más difícil ganar una medalla y cada vez menos físicos que no tengan la genética van a poder ganar. Sí, es una conversación que siempre tenemos al acabar la competición, o yo siempre tengo esta conversación con otra gente que ha competido que me dice me siento mal porque como que he fracasado, yo venía con una expectativa, creía que tenía muy buen físico, que iba a ganar, y yo siempre les digo lo mismo, le digo, tío, pues que aquí ganan 3. Claro. O sea, en cada categoría hay como 14 o 15 más o menos, y gana uno el primero y luego hay otros 2 que quedan en el podio, pero ganan muy pocos. Todos venimos a ganar, todos creemos que que tenemos el mejor físico y tal, pero luego en la realidad pues te muestra las cosas como son. Entonces tú no puedes venir con la mentalidad de si quedo top 3, bien. Si quedo fuera de top 3, nada, no, el esfuerzo no vale de nada. No, tío, o sea, de hecho uno del equipo que no había quedado como pensaba y a la vez te decía en la conversación que es que había sacado el mejor físico de su vida. Yo decía, tío, ¿con qué te quedas? Claro. De las dos cosas. No has quedado arriba, vale, pero has sacado el mejor físico de tu vida. Es que te tienes que quedar con eso, pero pues ahí, en este deporte tenemos mucho ego y es una meta que hay que ir cambiando, pero bueno, seguro que se va tomando de una forma más sana, pero... Yo creo que es eso, que es quedarte con todo el proceso, no tanto, es como algo muy típico que siempre se dice, quédate con el proceso, no te quedes con el resultado, pero es que realmente... Es que es verdad. O sea, es así. Lo importante es el camino. Luego... Claro, totalmente. Y de hecho, la frase del segundo no se acuerda nadie, el otro día, por añadir un poco aquí, tenemos un profesor, Jesús Rivilla. Él ha sido preparador físico de la selección española de balonmano, ha ganado 2 o 3 Juegos Olímpicos, tal, y dice, no es que el segundo no se acuerde de nadie, es que el primero tampoco. O sea, ¿tú te acuerdas del que ganó los Juegos Olímpicos en el año 1999? Ni siquiera sé si fueron Juegos, no, pues fue en el 2000, entonces nadie se... Ni siquiera los más frikis de los Juegos Olímpicos se acuerdan de quién ganó ese año los Juegos Olímpicos. Entonces, si tú, toda tu felicidad va a depender del resultado que tú obtengas, joder, no, porque es que nadie, aunque quedes primero, que es el mejor resultado, nadie se va a acordar de ti. Es duro, pero en 10 años seguramente nos acordemos de la persona que quedó, y nosotros que somos unos frikis de culturismo natural, que entrevistamos a culturistas naturales, nadie se va a acordar de quién quedó primero en la categoría talla media de membership, tal. Nadie se va a acordar, y creo que es un mensaje que es difícil, pero que pienso que es tal cual, o sea, y me quedé así un poco, hasta claro, del segundo no se acuerda nadie, no es que del primero tampoco. No, o sea, no, desde luego. Yo que he jugado toda mi vida a balonmano, no sé ni siquiera cuántos Juegos Olímpicos tiene la selección española de balonmano. Entonces, como estábamos diciendo, segundo problema técnico, esperemos que no haya más, chicos, perdonadnos, Dani, perdónanos. Nada, hombre. Estaba diciendo, voy a seguir por donde me he quedado, que al final no te puedes quedar como hemos dicho, con el resultado. Este es el resumen de todo, no te puedes quedar con el resultado, porque muchas veces el resultado depende de ti, y es que la gente, vale, quitando a tus padres y tus amigos más cercanos, la gente no se va a acordar de quién, como hemos dicho, de quién quedó primero en una categoría concreta, en un año concreto. Entonces, tienes que hacerlo también por tu satisfacción personal. Obviamente, el Mundial de 2010 todos nos acordamos, ahora que se acerca el Mundial de Qatar. Pues sí, todos nos acordábamos del gol de Iniesta, tal, pero no es el caso, mucho menos en culturismo. Entonces, si lo haces, tienes que hacerlo por ti y por tu satisfacción personal. Sí, al final, la persona que más importancia le va a dar a tu puesto eres tú mismo. O sea, esto es como cuando te compras unas zapatillas nuevas, que te sales a la calle y te crees que eres Dios, ¡guau! Todo el mundo se va a fijar, no sé qué. Guapa, tío, a la gente le da igual. O sea, como más que una camiseta. O incluso te compras un Ferrari, un caso más extremo. Vale, sí, guapísimo el coche, pero la gente lo mira 10 segundos, dice, wow, un Ferrari. Y ya está, ¿sabes? Tú te crees que eres el rey del universo, pues esto es igual. Has quedado primero, sí, pero bueno, tu vida va a seguir. O sea, no sé, ¿no? No vas a tener unos privilegios o tu vida va a cambiar drásticamente, ¿no? Simplemente, pues el puesto es el que es. Claro. Y al final es eso, es quedarte con todo lo que has pasado, todo lo que has vivido durante todo ese proceso, y al final, si no disfrutas de ese proceso, es que el resultado no importa, o sea, es que el resultado da igual, porque muy posiblemente sea malo, porque es que si son 14 competidores por categoría o 15 competidores por categoría, la mayoría obtienen un mal resultado, la mayoría no queda, solo queda uno primero. Entonces no puedes querer que tu felicidad o tu satisfacción con el proceso dependa del resultado. Y así, hablando de competiciones,
vamos a cambiar un poquito. Y es que queremos preguntarte, Dani, ¿qué planes tienes a partir de ahora a nivel competitivo? ¿Vas a enfrentar una etapa larga de ganancia de masa muscular? ¿Vas a centrarte un poquito más en la fuerza? ¿Vas a dejar apartado un poco la competición unos años? ¿Qué tienes pensado? Sí, bueno, pues la decisión que ya está tomada es que el año que viene no voy a competir, ya sería en 2024 volver a competir. Y ahora mismo, pues la comida no estoy pesando absolutamente nada, o sea, comiendo por sensaciones, porque llevo no sé cuántos meses con la tanita para todos lados y estoy harto, la verdad, de pesar cosas. Sí, la verdad es que, o sea, está muy bien, tiene su función lo de pesar la comida, pero en competición, que bueno, hay un punto que pesas hasta la sal que le echas a la comida, los litros de agua, es como, mira, necesito desconectar de todo esto una temporada. Y a nivel de entrenamiento, pues haciendo una fase de transición a la fuerza, porque evidentemente los últimos meses antes de competir estás en un nivel de fuerza y de intensidad muy bajo y ahora tampoco te puedes poner a levantar los pesos que levantabas en tu fase de fuerza o de volumen cuando estabas en tu mejor momento, ¿no? Porque te puedes hasta lesionar incluso, tu cuerpo no está adaptado a eso. Entonces, haciendo una fase de transición hacia la fuerza y buscar un volumen, una fase de volumen lo más limpia posible, como hemos dicho antes, sabiendo que voy a ganar algo de grasa, que también es normal y necesario, pero eso, hacer un volumen sin ganar mucha grasa y intentar mejorar en fuerza y un poquito de masa muscular y ya está. Tampoco ningún objetivo muy... Para este 2023, nada muy, no sé, muy demandante, ¿sabes? Me apetece estar una etapa más tranquila a mi bola. Sí, también a lo mejor, es lo que decimos, lo que hemos hablado antes, de definición volumental al final también. Creo, y otros culturistas nos lo han comentado, que la condición demanda mucho de ti. Pues si tienes que cumplir con el cardio, pesar de todas las comidas, un estrés que no te permite a lo mejor enfocarte en otras áreas de tu vida. En otras áreas como pueda ser a nivel profesional, a nivel personal, a nivel incluso de relaciones personales. Tener que decir que no a ciertos eventos, joder, demanda mucho. Es también una cosa que te va a generar un estrés y el estar compitiendo año tras año, tras año, tras año, tras año, yo pienso que te hace entrar en un bucle o en una como visión de túnel que no ves más allá y el parar a lo mejor y decir, vale, voy a disfrutar ahora de otras cosas, no voy a estar pensando absolutamente todo, voy a centrarme también en mejorar la fuerza, a lo mejor en desarrollarte a nivel profesional, todo eso. Creo que la competición te quita mucho y no te permite también enfocarte en otras áreas. Al final es cuestión de prioridades y creo que cada etapa tiene su momento. Sí, es que la competición te demanda estar completamente enfocado en ello. O sea, todo en tu vida gira alrededor de la competición. Y evidentemente es necesario, ¿no? Tampoco puedes estar a un mes de competir, venga, me voy a comer por ahí, no peso nada, porque no todo es la competición. Pues no, porque vas a salir mal. Pero también hay que entender que el gimnasio y la competición es una parte de tu vida. O sea, no es tu vida, ni es algo obsesivo, ni es que tengas que tu éxito en la vida dependa de cómo la hagas a la competición. No, es una parte más de tu vida y también está la familia, los amigos, el trabajo, la vida social y todo eso. Que, pues eso, al final competir no te va la vida en ello. Es una etapa, es una experiencia muy guay y todo, pero en la vida hay muchas más cosas. Y no hay que enfocarse en ello, que quizá hay gente que tiene una relación tóxica con las competiciones en el sentido de que todo es competir y acabo una competición y ya estoy, la misma semana ya estoy cuadrando macros para el año que viene. Hombre, cada uno es libre, ¿no? Pero eso, al final la competición es una parte de la vida y no hay que obsesionarse. Creo que esa es la clave. Yo creo que es clave el cambio de chip. O sea, sobre todo cada X tiempo, en tu caso que has estado compitiendo durante 2 años seguidos, creo que el hecho de darte un respiro, como tú dices, a nivel de estar un tiempo sin contar la comida, ir al gimnasio enfocado a, oye, mira, voy a hacer este ejercicio que hacía mucho tiempo que no lo hacía, voy a disfrutar del entrenamiento, teniendo energía, entrenando bien. Creo que son muy importantes, sobre todo para luego, de cara a cuando quieras volver a retomarlo, te va a hacer mucho mejor que si durante todo ese proceso sigues igual, digamos, de obsesionado, entre comillas. Entonces, por eso yo creo que es que es fundamental y me parece súper clave todo lo que estás diciendo me parece clave. Y al final que tampoco, por suerte o por desgracia,
los culturistas naturales no sois deportistas de élite, o sea, no estáis como hablamos, lo hablamos con Isra, no estáis en un centro de alto rendimiento en el que os cocinen absolutamente todo, entrenéis vuestras 2 horas al día, tengáis vuestros fisioterapeutas, que pasa en muchos otros deportes, en boxeo pasa, en fútbol pasa, incluso en fútbol después ves a deportistas que han estado en la élite muchísimos años y que días antes o el día de antes de un partido importante se iban de fiesta. Piqué lo decía hace poco en una entrevista, que bueno, ahora ya pues, se ha retirado, pero Piqué estando en la élite muchísimos años, no creo que sea ejemplo de deportista, pero lo hacía. Entonces tampoco es al extremo de Piqué, porque él, pues a lo mejor, bueno, eso es otro tema. Ir de empalme tampoco es eso, pero Pues 1 o 2 horas o sin que él cobrando millones, una millonada de sueldo, dedicándose profesionalmente a eso, hacía esas cosas. Entonces, tío, tienes caso que veo a veces, tienes 19 años, tío, te está ofreciendo tu abuelo una fabada. Joder, que si quieres competir vas a competir en 2-3 años, todavía no tienes pensado ninguna fecha, no estás a un mes de competir, tío, cómete esa fabada o cómete las lentejas. No, abuela, caliéntame el tupper. Tío, no jodas, cabrón. O sea, puedes hacer lo que quieras, eres libre, pero tío, que hay muchísima vida más allá y que al final es eso que mucha gente, muchas personas que entran en el gimnasio, veo que tienen una vida como de deportista de élite. Y realmente es algo que tienes que hacer también por tu salud. Si vas a competir, pues obviamente habrá momentos en los que tengas que decir que no a ciertas cosas, pero que al final es lo que hemos dicho, que, tío, que tu vida no es la competición. Es que puede ser muy tóxico, sobre todo al principio, yo creo, que pasa más esto. Luego con la experiencia te das cuenta, ¿no? Y la vida siempre te da una buena hostia y te dice que esto no es así, no es como tú crees. De hecho, yo cuando me fui en 2019, en mi primera preparación, me fui con un colega de vacaciones y, joder, tío, la chapa que le di al pobre en vacaciones. Lo primero, gimnasio cerca del apartamento, a qué hora vamos a comer, porque a ver dónde voy a comprar la comida. Y él me decía en plan, tío, desconecta un poco. Y yo en un momento digo, joder, este tío no me entiende, ¿no? Yo quiero competir y luego lo veo con perspectiva y digo, madre mía, pobre amigo mío este, que vaya chapa, vaya vacaciones. En vacaciones, tú imagínate, o sea, ya el día a día... Claro. Y luego lo ves con perspectiva y dices, no es el camino. Eso, de hecho, Víctor Reyes, Fitness Real, lo comentaba en un podcast, en una entrevista que le hicieron hace poco, y él ponía un ejemplo muy parecido de él con su familia en Italia de vacaciones, creo que era en Italia, sí, lo escuché, sí. Y él, en Italia de vacaciones, hablando con su padre, paseando por allí, papá, que tenemos que irnos a comer, que ya, claro, a lo mejor eso hace 10 años, tenemos que irnos a comer ya, que ya han pasado 2 horas de mi última comida y es que si no voy a catabolizar, yo no puedo hacer tantos pasos porque es que si no sé qué, no antes. Y lo pienso y a su padre pues, le diría, tío, eres tonto, o sea, ¿qué coño te pasa? Y ya como que llegó un día en el que se dio cuenta de que eso al final, lo que decimos, que si no eres, que muchas veces vemos, yo creo que eso también tiene parte de culpa de las redes sociales, vemos a personas que realmente sí viven del culturismo, tanto a nivel competitivo como a nivel de sponsors y que su vida gira en torno a eso, y mucha gente que tiene trabajos más allá, que tiene estudios más allá, que tiene familia, tiene pareja, tiene cosas más allá, viven como esas personas que ven en redes sociales, o como esas personas muestran que viven en redes sociales, porque eso es otro tema, lo que esas personas muestran. Entonces, creo que, pues eso, que hay vida más allá y creo que el mensaje ha quedado claro. Y luego algo importante ya por cerrar, que esto lo comentó Isra además en la entrevista que le hicimos, que al final la gente que te rodea, que te está apoyando, lo que has comentado tú antes, cuando no tienes un enfoque competitivo 100% de que vas a competir en 2 meses, por ejemplo, tío, te ofrecen salir a comer fuera o a cenar fuera o a hacer un plan y tal, no digas que no. Que al final tu padre, tu madre o algún ser querido, algún amigo, te está apoyando realmente lo que estás haciendo normalmente. Entonces, joder, también es una forma, digamos, de agradecérselo, de decir, joder, al igual que ellos también me comprenden a mí, yo también tengo que intentar pues dar un poquito de miedo y arrimar un poquito el hombro, decir, vale, joder, voy a pasar tiempo con vosotros y también voy a dedicaros tiempo, ¿sabes? No sé, que mínimo, eso también Isra lo comentaba, que es algo también importante a tener en cuenta, que muchas veces se te olvida eso de, no, yo mi comida, mis entrenamientos, mi dormir, mi tal, pero también están tus padres, también están tus amigos, tu pareja, o sea... Claro, es la frase de eat, train, sleep, repeat, es en plan, mete algo más por en medio, tío, claro, hay más cosas ahí, total, ¿sabes? es verdad. Entonces es tal cual. Sí. Y hablando de esto, creo que la siguiente pregunta viene al pelo porque tú no eres como otras personas que hemos entrevistado, en el sentido de que en tu Instagram vemos obviamente fotos de tus competiciones, fotos de tu físico y demás, fisicazo, pero también compartes
otro contenido más relacionado con entrenamiento de fuerza enfocado más para la salud, otras cosas no tan relacionadas con ese mundo de la competición. Eso es, que digamos que el 100% no está englobado en la competición de culturismo natural, sino que muestras un poquito de eso también, pero luego también muestras esa otra parte, como estaba comentando. Entonces queríamos preguntarte un poco el por qué compartes también ese tipo de contenido, y no es, obviamente tendrás tus razones, y no es únicamente un perfil como lo que decimos, como otros perfiles de roda tú no sé qué, este es mi estado actual, obviamente compartirás tus entrenamientos, todo eso también, pero compartes también contenido de, oye, haz esto para esto, mejora de esta manera esta parte de tu salud, ¿por qué? Básicamente. Sí, a ver, hay varias razones. La primera es que creo que hoy en día más que nunca hace falta divulgar sobre entrenamiento y nutrición, pero con cierto rigor, porque en internet y en redes sociales hay tanta información. O sea, hace una década el problema es que no había información y no había un libro en la biblioteca y un tocho así sobre nutrición y ahora el problema es otro, pero es similar, que es que hay tanta información que la gente que entra al gimnasio, que empieza o que incluso lleva ya tiempo, no sabe qué hacer por toda la información que hay. Entonces yo intento pues divulgar un poco de contenido con cierto rigor. Al final llevo muchos años en el gimnasio, he entrenado a mucha gente, he trabajado en varios gimnasios, he estudiado muchísimo. Intento pues esa parte de divulgación, y que también es mi trabajo, ¿no? Con el tema de asesorías y tal, pues subes un post, la gente te pregunta, información sobre asesorías, quiere trabajar contigo. Y luego también, por otro lado, no quiero que mi contenido se relacione con mi físico, ¿sabes? O sea, claro, lo que yo no quiero es que la gente solo me siga cerca de la competición o que identifique mi perfil solo con la parte del físico. Porque luego pasa la competición y ¿qué? No, ¿sabes? Es como que tu cuenta o tu contenido pierde todo el interés, porque has relacionado todo tu contenido con el físico. Y sinceramente, Instagram, otra cosa no, pero fotos de gente sin camiseta y tal. Está ya... Claro, entonces yo siempre, aunque gane menos seguidores o tenga menos likes o lo que sea, nunca he querido que mi cuenta se vincule 100% a mi físico. Y eso me lleva al tercer motivo, que es que al final, joder, yo creo que hay gente que no entiende que el físico de competición o cerca de la competición es un físico en un momento muy concreto, que es temporal, porque muchas veces se suben fotos de competición durante todo el año, varios meses, pero no tienes en ese momento ese físico. Pero claro, el día de la competición te has hecho 100 fotos y tienes ese contenido. Claro, pero yo creo que hay personas que no entienden que un físico de competición no es un físico realista. Entonces, si tú solo subes fotos cuando estabas en definición o fotos en competición o algo así, yo creo que creas en la persona que te está viendo, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero creas en la persona una imagen como que eso es lo normal. Y para nada eso es normal. O que eso se alcanza fácil, o que es lo que ellos deberían conseguir. Y por eso también no abuso mucho de las fotos de competición, por eso. Porque es que creo que una persona que está empezando, un chaval joven, ve una foto tuya de competición y dice, guau, eso, yo quiero llegar a eso es fácil, me va a llevar poco tiempo y tal. Y cuando lleve un año en el gimnasio y no haya alcanzado ni una décima parte, seguramente se frustre, ¿sabes? Porque se está comparando con un ideal que, joder, yo llevo casi 10 años entrenando, ¿sabes? Entonces, alguna vez me han preguntado en el gimnasio, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo levantas tanto en STD? Y digo, tío, me encantaría decirte el secreto, el atajo, es que tomo no sé qué, pero es que llevo 10 años aquí, pico y pala. Y lo habré hecho mejor o peor. En época, sobre todo cuando empecé, pues no lo hacía bien, evidentemente. Pero es que son 10 años, tío. Y tú llevas 3 meses, ¿sabes? O sea, no te compares conmigo. Total. Y eso, de hecho, hace poco creo que fue Marcos Vázquez quien subió un post, creo, no estoy seguro, pero que hacía como una conversación similar entre una persona que lleva mucho tiempo entrenando y otra persona que a lo mejor acaba de empezar. Y la persona que acaba de empezar le preguntaba, le dice, oye, ¿y cómo levantas tanto? Decía, pues, o ¿cómo estás tan fuerte? Dice, pues mira, entreno 5 veces por semana desde hace 10 años, me cuido mi alimentación, descanso bien, hago una correcta gestión del estrés, tal, dice, ¿y suplementos? ¿Tomas algún suplemento? Sí, bueno, tomo algo de creatina. Ah, sí, vale, ¿y dónde la compras? ¿Y cuánto te cuesta? ¿Y cuántos gramos tomas al día? Entonces, joder, no te quedes con eso porque eso es lo mínimo. Sí.
Tal Y cual. el otro es un mensaje que no vende, pero que es lo realmente efectivo y al final, pues eso, el tema de la paciencia, de no compararte con otros, es clave y es súper importante, porque al final, pues cada persona tiene su propio camino, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Sí. y incluso tú entrenando 10 años, a lo mejor consigues un físico que otra persona entrando 10 años no consigue, o otra persona entrando 3 años Sí, consigue el físico que seguramente. tú consigues en 10, entonces Seguramente. también creo que hayan hecho mucho daño por esa parte de las redes sociales. Y el hecho de que hagas ese tipo de contenido me parece ideal. Yo, de hecho, fotos, a ver, no tengo un físico ni mucho menos para estar ahí enseñándolo a los cuatro vientos, pero no comparto prácticamente fotos de mi físico, nunca, cero. Porque creo que también tu valía como, si te quieres dedicar al mundo del entrenamiento como entrenador, tu valía como entrenador creo que no depende o no debe depender de tu físico. Porque si un día por X circunstancias, yo ahora por ejemplo estoy con una lesión de lumbar que no me permite entrenar lo mejor que podría. Por X circunstancias no estás con el mejor físico que el físico ese de competición que hemos dicho que es un estándar irreal, si no estás con ese punto, tu valía como entrenador no se puede basar en eso, porque ese físico es algo efímero que va a pasar. Claro. Entonces, si tu valía como entrenador se basa en tu físico y la gente te contrata por tu físico y no por todo lo que tienes en tu cabeza, por decirlo de alguna manera, al final tiene fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que lo haces muy bien y al final, lo que tú dices, compartiendo fotos de tu físico, creo que a lo mejor podrías tener mucha más repercusión, pero claro, al final es ponerle una balanza, Sí, es como es más hacerte famoso, a ver, no sé, es un ejemplo un poco extremo, pero hacerte famoso en el Sálvame. Sí. Sale famoso, pero Yeah. ¿a qué precio? O ir yendo a la isla de las tentaciones. Bueno, que no estamos criticando esos programas, si alguno de esos programas, sin problema, pero... Sí, pero es un contenido más vacío, entre comillas, ¿no? Al final, Claro. subir fotos de tu físico, no sé. O sea, yo creo que también a la gente le gusta ver pues qué persona hay detrás, qué historia, qué sabe, sobre qué temas puede hablar. Eso es. Subir fotos sin camiseta, sí, seguramente de seguidores o likes. Que yo creo que hoy en día ni eso, porque está tan explotado ese contenido que ves una foto sin camiseta y dices, Otra más. pues otra más, ¿no? y van bien. Pero sí, Totalmente. es lo que dices. Y una cosa, mira, además que lo habéis comentado, me estuve escuchando un podcast de Roberto Amorosi el último día que decía precisamente eso. Dice, mira, os voy a dar, el título era los 5 pilares del culturista natural. Y antes de empezar dice, vais a pensar que os voy a dar el suplemento mágico, vais a pensar que os voy a dar el ejercicio, ¿qué tal? Dice, pero no, dice, son cosas tan fáciles como una buena gestión del estrés y empezar a profundizar en ello, como una correcta alimentación y empezar a profundizar en ello, un correcto entrenamiento y es que al final, o sea, la gente, lo que te digo, se va siempre, digamos que a lo que tiene que hilar más fino siempre, de bueno, dime este ejercicio para trabajar la cabeza larga del bíceps, dime este suplemento para que queme grasa, para que tal, y realmente, o sea, con que hagas muy bien cosas básicas como saber alimentarte bien, como descansar bien, como entrenar, una buena gestión del estrés, o sea, puedes conseguir un buen físico realmente y puedes conseguir tus objetivos. No hace falta que te vayas al suplemento que dice X influencer o no hace falta. Lo que pasa es que obviamente eso no da tantos likes ni tanta visualización, es lo que pasa. Y en línea con eso, Dani, ¿crees que las redes sociales han aportado al culturismo natural? ¿Y crees que han ayudado a que más personas jóvenes se interesen por el culturismo natural? ¿Crees que ha sido algo positivo? O como hemos estado hablando, aportando aquí las partes como negativas, de que se comparan con otros, con un físico irreal, ¿crees que ha sido algo beneficioso o que por el contrario ha sido algo negativo? Hombre, yo creo que en líneas generales ha sido bastante beneficioso porque al final, para que se dé a conocer, ya que el culturismo natural, pues en los medios de comunicación y demás nunca se habla ahora en Antena 3 por la movida del polígrafo. Es lo que te- Solo se habla por algo malo, ¿no? O sea, No por algo ahí, llevamos bueno, ya. 4 años de competiciones de la NBF y sale ahora por una movida. O sea, que es que la tele es eso. Entonces, pues hay que buscar otros medios para que se difunda todo esto y creo que en ese sentido ha sido muy positivo. Además, los competidores normalmente tienen redes sociales y, Pues sí. joder, su familia y sus amigos también les siguen por ahí, el proceso y todo eso está muy bien. Claro, luego la parte negativa es el tema que hablamos de... Pero no por el culturismo natural, en general, que la gente que no entiende qué es cómo funcionan las redes sociales o los físicos o todo esto, pues se compara con ese cuerpo artificial o ideal o como le queramos llamar y claro, se frustra porque se está comparando con un físico casi perfecto. Esa es la parte negativa, pero en general de las redes sociales, no del culturismo natural. Pero creo que las redes sociales
han hecho mucho y van a hacer mucho más porque se difunda esta opción de culturismo libre de doping, que es en lo que creemos nosotros, ¿no? Totalmente. Al final, de hecho, si no existen las redes sociales, no estaríamos aquí. O sea, No, vamos a asumir no, lo vamos a asumir a varias redes sociales. Totalmente. Entonces, totalmente de acuerdo. Sí, está la forma sana de Sí, usarlas. Eso es. Y al final, queríamos también, Dani, preguntarte, lo has comentado, has hecho ahí un pequeño apunte, sobre una polémica, que seguramente para cuando subamos esta entrevista Sí, a lo mejor no está ya se haya quedado un eso poquito la cosa, es. entonces nuestra y es el tema del polígrafo. Tú competiste en WNBF este año, competiste el año pasado también. Sí. Estuviste allí, viste lo que pasó, no sabemos, Sí, cada uno dice una cosa, pero ¿qué opinas de la polémica del polígrafo? ¿Crees que debería existir el polígrafo? ¿Crees que debería ser algo complementario, algo excluyente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, da para mucho esto, da para otro podcast. A ver, empezando por el final, quizá es que creo que no hemos entendido, yo el primero, muy bien cómo funciona el polígrafo. O sea, yo cuando Roberto le iba explicando, el presidente de la federación, quizá lo hemos empezado a entender un poco más, ¿no? Porque yo creo que el polígrafo se ve como una prueba de positivo o negativo y tiene muchísimos matices. Y ahí está la clave, yo creo. Decía Roberto, en la entrevista esta de Antena 3, creo que también lo decía, que el polígrafo no es que detecte si tú te has dopado, si te has metido esta sustancia, lo que sea. El polígrafo detecta si tú estás diciendo la verdad o no. O sea, eso es lo que dicen ellos, ¿eh? Yo no sé exactamente, la verdad es que no conozco cómo funciona el polígrafo. Es verdad que lo he hecho varios años ya en los controles antidopaje y lo he pasado, pero no sé exactamente, la verdad es que no conozco cómo funciona el polígrafo. A mí me contaban allí que en Estados Unidos es muy típico, que se usa mucho, pero bueno, aquí en Europa no está tan extendido, ¿no? De hecho, la gente de lo que lo conoce es de Telecinco, claro, y eso quizá ha creado una creencia acerca del polígrafo que como que es un poco de coña, ¿no? Pero ya te digo yo que cuando entras ahí al polígrafo es muy serio, o sea... Cuéntanos un poco, tengo mucha curiosidad, Buah. no lo he preguntado, pero ¿cómo es? Tiene que cojonar un poco. Es una sala, Bastante. son, Bastante. no sé si me equivoco, 3 poligrafistas. Bueno, cuéntanos. No, o sea, había 3 poligrafistas, pero tú estás solo con uno. Básicamente estás en una sala, pues, normal, una sala normal, tú te sientas, la persona está enfrente y, bueno, te empieza es que este año ha sido un poco distinto, pero vamos, yo te cuento lo que ha sido este año. Te empieza a explicar un poco, te pregunta qué sabes del polígrafo, te empieza a explicar lo que es, que en Estados Unidos está muy extendido, que lo usa la policía, se usa en juicios, te empieza a explicar todo eso. Y, bueno, tú las preguntas las sabes de antemano, o sea, sabes lo que te van a preguntar. Y también te cuento una cosa curiosa, que es, bueno, las preguntas, pues típicas preguntas. ¿Te has metido en una de crecimiento, sí o no? ¿Te has metido...? A ver, no exactamente así, pero vamos, más o menos son las preguntas. Sí. Y luego hay una cosa que es la mentira dirigida, que te hace una pregunta y tú tienes que mentir a posta, ¿vale? Entonces, te hace una pregunta, pues, no sé, ¿alguna vez has mentido o alguna vez has llegado tarde al trabajo? Que evidentemente, pues cualquiera ha llegado tarde al trabajo, ¿no? Y es que sí, pero tú tienes que decir que no, ¿vale? Para que la máquina detecte cuando mientes y cuando dices la verdad. O sea, ya eso te estalla un poco la cabeza, porque estás ahí. Vale, y luego, pues nada, una vez que empieza la prueba, te empieza a colocar diversos aparatos, te coloca aquí como una especie de... Es que no sé técnicamente los nombres, pero vamos, una especie de pinza, te sientas sobre una especie de cojín o algo así que detecta unos movimientos, te pone aquí una especie de cadena o algo así que detecta la frecuencia respiratoria. Sí, todo ligado a que cuando tú mientes, ellos dicen que hay unos cambios fisiológicos involuntarios. Una respuesta fisiológica. Claro, involuntarios. Entonces ahí es cuando detecta que pues eso, que estás mintiendo. Pero claro, toda la movida del polígrafo, pues este año ha sido que ha habido gente que se ha quedado sin competir porque no ha pasado el polígrafo, supuestamente naturales, ¿no? Eso yo ahí no puedo decir, porque evidentemente eso se verá pues con otras pruebas, no sé cómo lo harán, pero hay gente que no ha competido por no pasar el polígrafo. Y yo puedo decir en mi caso que yo a la primera no pasé el polígrafo porque me dio... A ver, no es un falso positivo, porque no es un falso positivo, pero no tuve que volver a hacer la prueba. También ellos te dicen que tiene un margen de error, o sea, tiene una efectividad del 90-95%.
Entonces, bueno, está la opción. Y luego hablando con muchos compañeros y tal, también a ellos a la primera les había dado, pues no pasaron la prueba, les dejó el poligrafista, luego la repitieron y sin problema. Pero claro, la movida este año ha sido gente que ha repetido el polígrafo varias veces y que seguía sin pasarlo. Entonces, pues no sabemos si es fallo del polígrafo, si es que esas personas no estaban diciendo la verdad, no se sabe. Entonces, ahí está la movida que ha habido este año con el polígrafo, básicamente. Y tú que has pasado, como dices, varios polígrafos, entendemos, porque lo estuvimos hablando con Elliot también, él también pues igual iba cagado al polígrafo, tal, Sí. y él nos lo comentaba y comentamos también un poco la visión, al menos de lo que ha comentado Roberto alguna vez por redes sociales, y es que en WNBF, primero, que él lo que decía es que esto venía de Estados Unidos, que Sí. de la oficial, entonces él a nivel España no podía hacer nada, que se ha criticado mucho, y al final si es una cosa que no depende de ti, pues tienes que hacerla, pero bueno, ese es otro tema. Y la visión de la federación era que pues tú tienes que estar libre de sustancias en los últimos 10 años, si no me equivoco. Entonces, no hay forma a nivel de que muchos competidores hablaban de análisis de sangre, análisis de orina, pero no hay forma de detectar según qué sustancias, no hay forma de detectarlas en orina o en sangre o en otras pruebas que se hagan. Entonces, creo que es la forma menos mala de hacerlo. Porque claro, ya después hablan otros de que tendría que ser complementaria, que tendría que ser excluyente. ¿Qué opinas de eso? A ver, lo que tú dices, no, la verdad es que no sé. Es un tema que siempre se ha comentado que se puede como trampear un test de orina, ¿no? O esto. O sea, no me refiero a trampear, sino que si tú tomaste X, no sé... Sí, bueno, que no aparezca, ¿no? Claro, que no, hay claro, sí, sustancias bueno. que no duran 9 años, o sea, mayores sustancias no duran Sí, 9 sí, sí. años en sangre o en orina, entonces es imposible demostrar que tú hace 9 años consumiste algo si no es con un polígrafo o preguntándote directamente y no sé, no sé de otra forma. A ver, yo, de hecho, yo creo que era alguna vez lo ha comentado Roberto, que era la idea inicial del polígrafo era disuadir a las personas que habían usado doping a ir a esa competición. Claro, el tema de este año es que nos encontramos a gente que no ha pasado el polígrafo, pero que te dice que no ha consumido nada, que abiertamente en redes sociales pues sale hablando del tema, te dice que no ha consumido nada, que se va a hacer controles de sangre, de orina. Entonces, no sabemos si las personas que no han pasado el polígrafo no están diciendo la verdad o ha fallado el polígrafo. Entonces, ahí está el gran debate y no sé qué se hará de cara al futuro. Pero vamos, también tengo muy claro que WNBF España al final está haciendo lo que le dice la oficial de Estados Unidos, ha mandado a los poligrafistas de allí y ellos están rigiendo por las normas. Ellos son los primeros que quieren que compita todo el mundo y que haya espectáculo y que todo el mundo disfrute y no que haya todo este problema que ha habido. Eso yo creo que tiene que quedar claro, que aquí nadie quiere joder a nadie. Pero es verdad que hay que aclarar algunas cosas de, oye, esta gente ha pasado el polígrafo, los que no lo han pasado, ¿por qué no lo han pasado? Los que lo han pasado la primera o lo han pasado luego a la segunda, que lo explicó Roberto, ¿no? Que se hacían preguntas en concreto para los que no lo habían pasado la primera, que fue mi caso, yo la segunda lo pasé sin problema. Pero, bueno, es algo muy novedoso en España el tema del polígrafo, que creo que hay varios puntos grises que hay que aclarar. Es un tema complicado. Es delicado, sí. Es delicado y al final que, joder, hemos comentado muchas veces aquí en el podcast que el culturismo natural, al ser algo tan nuevo, tan novedoso, al final cuando tú arrancas con algo desde un principio, no va a ser todo perfecto. O sea, siempre va a haber cosas que vas a tener que ir ajustando, va a haber cosas que a lo mejor dices, pues oye, pensaba que era así, pero realmente haciéndolo de otra forma, pues funciona mejor. Pues con esto pasa lo mismo, a lo mejor, yo qué sé, de aquí a 10 años digamos que cambien un poco las directrices o se empieza a hacer de otra forma. O sea, al final también la gente tiene que entender eso, ¿no? Que es algo que el culturismo natural lleva poquito tiempo, entonces también está un poco también eso en construcción. Que aún así todo lo que se está haciendo a día de hoy está súper bien, sí, y tiene muy buenos organizadores, pero sí que es cierto que la gente también tiene que entender eso. Y sobre todo, lo que hemos dicho en los anteriores podcasts, también ponerse en la piel de la persona que organiza y también en la piel del atleta que va a competir y en caso de que no pueda competir. Es una putada, pero también, joder, tienen que entender, pues eso, lo que tú has comentado, que al final son directrices que vienen de lo más alto, digamos, de Estados Unidos, y al final tienen que acatar un poco las órdenes, porque es que si no,
Sí, al final es eso, es un tema que lo hablamos con Elliot, que es muy difícil y no creo que tampoco ninguno tenga la verdad absoluta, ni yo creo que la parte de la federación tenga la razón absoluta, ni por la parte de los atletas creo que tengan la razón absoluta. Sí que es cierto pues que hay una escala de grises muy amplia, claro, y hay atletas que creo que lo han hecho mejor. El tema de que no han superado el polígrafo, y atletas que creo que lo han gestionado de la mejor manera, atletas que lo han gestionado un poco peor a nivel de, por ejemplo, de redes sociales y demás. Entonces, sí, bueno, pero claro, es un tema complicado y a lo mejor si nos pasase a alguno de nosotros con toda la rabia, y es un tema muy difícil, que de hecho no nos gusta hablar de temas polémicos en el podcast, pero como este es algo que ha pasado hace poco y que hemos tenido a competidores que estuvieron en la competición, nos queríamos saber un poco vuestra visión como atletas que estuviste allí, y creemos que eso, que es un tema súper complejo y que tampoco queremos sentar cátedra de no, esto es lo correcto y vosotros sois tal, queremos que... Totalmente de cómo se vive ahí dentro, porque claro, una persona externa que no tenga nada que ver a esto dice, sí, un polígrafo, y ya directamente lo asocia a Sálvame, por ejemplo, por poner un ejemplo. Claro, y realmente vosotros al fin y al cabo que lo habéis pasado y que habéis visto cómo es, pues también para explicando un poquito a la gente que no tenga mucha idea, ¿no? Sí, yo creo que hablar de ello ayuda bastante y, claro, y tienes que ponerte en la piel tanto del competidor, pues que joder, se ha preparado y las dejo sin competir, es una putada muy gorda. Y también lo saben desde la organización. Pero también tienes que ponerte en la piel de Roberto y la gente que organiza el campeonato de, oye, el poligrafista me está diciendo que no has pasado el polígrafo. ¿Yo qué quieres que haga, sabes? O sea, entiendo que me está diciendo la verdad, pero, ¿sabes? Entonces, vamos, lo hemos dejado muy claro los tres, que entendemos a las dos partes y que no tenemos la verdad absoluta ni mucho menos. Es un control que necesita pues quizá más tiempo, o quizá en el futuro salgan otro tipo de controles, o no sé, pero bueno, todo es con el objetivo de remar hacia un deporte lo más limpio posible de dopaje. ¿Que no es perfecto los sistemas? Bueno, se irán mejorando como todo. O sea, al principio nada es perfecto. Totalmente. Al final eso es cuestión de que pasen años y cada vez también haya más financiación, más... Bueno, más que haya algo. Más, exacto. Con que haya algo nos conformamos. Sí, totalmente. Y bueno, Dani, por no quitarte mucho más tiempo, a ti ya te las hicimos, las preguntas finales que hacemos en todas las entrevistas, entonces no vamos a repetirlas. Pero sí queríamos hacerte una, porque bueno, si te acuerdas de la otra entrevista, hacemos preguntas finales sin matices, un sí, un no, un tal, y no teníamos pensado hacerlas, pero creo que hay algunas que son interesantes y que podemos repetirlas. Ahora he hecho así he recogido un poco de cable durante... Sí, adelante. Pero creo que son interesantes y que a lo mejor hace ya más de un año y puede ser que en algunas cosas hayas cambiado y nos respondan otra cosa. Y nada, simplemente son preguntas finales sin matices, un sí, un no, una frase, una palabra. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta es: multiarticular de fuerza favorito. Peso muerto. Revisaremos, no me acuerdo cuál dijiste la otra vez, pero... No sé si habrá cambiado. Luego la segunda es, si tuvieses que elegir un alimento saludable para comer durante toda tu vida, solo uno, ¿cuál sería? Aquí mucha gente dice huevo, entre huevos, jamón, no sé. ¿Salmón? Hostia, ¿Salmón quién lo dijo, tío? ¿Quién lo dijo? A lo mejor lo dije yo otra vez. No, pero uno hace poco que lo hemos entrevistado lo dijo. Hostia, es que el salmón... Está muy bueno. Yo también soy full salmón. Después... Está caro, pero está bueno. Después, un referente a nivel competición, a nivel externo de la competición, a nivel personal, lo que quieras. No soy muy de referentes, pero ya que lo has nombrado tú, Marcos Vázquez, el de Cintas Evolucionarias, la verdad es que es un tío que, joder, que lo que hace lo admiro bastante. Total. Luego, esto lo hemos sacado, bueno, hace poco, lo hemos incluido hace poquito. Si tuvieses que recomendar una serie, una película, un libro para la gente que nos está viendo y escuchando, ¿cuál serie, película o libro o documental le recomendarías para que viese? O leyese, o escuchase, o siguiese, puedes recomendar un perfil de Instagram, puedes recomendar un podcast, Área Fitness Podcast. Área Fitness Podcast, por supuesto. Pues mira, el podcast de Marcos Vázquez precisamente Está muy bien. Y además lleva una etapa
que, bueno, una etapa, que no sube solo cosas de salud y de fitness, sino que a lo mejor te trae un tío que habla de mentalidad, que el otro día he escuchado un podcast que hablaba con uno sobre la felicidad y todo esto, entonces... Está muy chulo. Es que es buenísimo y además abarca muchísimos temas. Toda la visión. De hecho, yo, siguiendo con el podcast de Marcos, voy a aportar algo. Escuché un podcast, lo comentaba con Alicia hace poco, con mi chica, un podcast que no tiene nada que ver con salud, con culturismo, Sí, sí, con sí. nada, que es básicamente, creo que era aprendizajes de los clásicos de la filosofía o Sí. aprendizajes, y era Lo un tío, escuché. un profesor, un doctor en filosofía, y Sí, escuchábamos al tío hablar y decías, joder, te hablaba de la Odisea de Homero, Sí, te sí, hablaba sí, de tal, y lo escuchabas hablar y decías, joder, la forma en la que lo contaba te hacía que pareciera interesante, y era un podcast, o sea, de mis podcasts favoritos que he escuchado en mucho tiempo, tío. Y de hecho se lo recomiendo a un montón de gente que lo escuche, porque es eso, creo que Marcos hace un trabajo buenísimo y que no solo se centra en cuánto tienes que hacer para ganar masa muscular, o cómo tienes que entrenar para... Estamos todos ya hablando de eso, tío. Claro, sino que Está abarca... bien abarcar otros, Sí, a veces- otros puntos de vista, otros Sí, sí, ámbitos, no solo full entrenamiento, también pues entre una persona, un filósofo, una persona que diga, pues mira, de hablar de, por ejemplo, el estoicismo, que está muy de moda ahora, y empieza a hablar de eso, o de mentalidad o tal, eso está guay, mola también. Marcos lo hace muy bien. Después, por seguir, que esta me matiza un poco más, si quieres dar alguna otra recomendación antes de pasar a la siguiente. Podcast de Marcos, Arecis de Arecis de Podcast. Ah, de podcast. ¿Hay más? No sé. No sé, tío, Juego de Tronos. Juego de Tronos está bien. ¿La conoces? Sí. Hay gente que no la ha visto todavía, ¿eh? Hay gente por ahí muy... Yo sí la he visto. Yo, a ver, no la he visto entera, pero sí... Bueno, pero... Algún Hay gente que capítulo. dice que la aburre, digo... Que yo cuando me hablaban de ella también pensaba que empezaba con Juego de Tronos. Luego la vi y dije, joder. Ahora lo entiendo. Vale, y una frase. Siempre hablamos del mismo ejemplo, una frase que puedas poner en una autovía para que todo el mundo la leyese cuando pasara. Pues mira, una frase que creo que compartió Víctor Reyes hace poco, pues que es muy buena, que dice algo así como que empieza donde estés, usa lo que tengas y haz lo que puedas, ¿no? Como que... Pero en cualquier cosa es que es aplicable a todo, es como... Muchas veces nos emparanoiamos con no sé cómo empezar, o queremos empezar con lo más complejo, o es como, no, o sea, empieza, aunque sean 5 minutos, lo que puedas, lo que sea. ¿Quieres escribir un libro? Escribe 3 frases y